pasando por el arquitecto Ricardo Díaz Leal. Ricardo, hablábamos del mercado Pino Suárez. Se ha discutido mucho sobre el sitio donde se debe de construir. Los locatarios dicen debe ser en el lugar en el que se encuentra actualmente. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Mira, se ha hablado mucho de eso y efectivamente es un tema que también se ha traído por sexenios, se hace, no se hace, y al final del día no han hecho nada con él. Es importante darle la infraestructura de un estacionamiento. Una opción sería efectivamente tirarlo y rehacerlo. El problema tal vez del Pino Suárez tiene que ver con la saturación que observa como mercado prioritario de la ciudad. Por eso decía yo, fortalecer un poco otros mercados de la ciudad en puntos geográficos, el mercado de la Sierra, el mercado de Atasta, para quitarle un poquito de prevalencia al mercado Pino Suárez. Una manera en que le puedes restar cierta fuerza es ayudando a que las rutas de transporte urbano también prefieran y apoyen a otros mercados, y en esa medida desactivas un poquito el problema. La localización del mercado de Pino Suárez incluye todos los ambulantes que se forman afuera, entonces ya no es un problema solo del mercado, sino los ambulantes y el tema de la vialidad y el tema de la cercanía de Ruiz Cortines y Malecón. Entonces es un tema que abarca un foco amplio, un radio grande de afectación por razón del mercado y del transporte y de todos los camiones foráneos que llegan en mucho por lo que te cuento, ¿no? ¿Debería de ser en ese lugar? Puede repetirse, obviamente es mucho la costumbre de la gente para llegar ahí. Yo vería complicado cortarlo de tajo y decir nos vamos a otro lado, pero ya no hacer un mercado tan grande o tan ambicioso, porque entonces vamos a continuar con el mismo problema. A lo mejor una decisión salomónica es decir, no más mercado Pino Suárez en ese lugar, pero no sé políticamente hasta dónde se van a animar a tomar esa decisión. Pero tienen que ser ya decisiones no solamente que tengan un costo político, no, sino tienen que ver la viabilidad y tienen que ver el beneficio para la ciudad. Yo creo que las decisiones se tienen que tomar en ese sentido. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero no dejo de ver que cada 3 años tenemos elecciones y es a lo que le temen los políticos. Claro, y entonces toman este tipo de decisiones que no benefician, sino que... Sí, toman la decisión en el año 1, lo terminan en el año 2 y los votos del año 3 no los van a favorecer. Digo, pueden ser eso un poco los temores. Coincido contigo que ya la ciudad obliga a decisiones trascendentes. Es que tienen que ser decisiones que no tengan que ver con la política. Sí, es lo deseable. Tendrían que ser proyectos pensando en la viabilidad de la ciudad. Es que está tan politizado el Estado que no estamos pensando en la planeación, no estamos pensando en la urbanización. Política ha matado todo, ¿verdad? Absolutamente. Y es una pena porque, como vemos, gobiernos van y vienen y no pasa nada, al contrario, cada día estamos peor. No pasa nada, es lo que está sucediendo. Ahora, regresando al ordenamiento y a la planeación, tú nos hablabas de asuntos urgentes que se tendrían que atender. ¿Se están atendiendo? Ese es el problema, no estamos viendo que esté sucediendo. Si estuviéramos viendo ahorita que están haciendo proyectos que ya hablan de un segundo anillo periférico, de una mejora en el transporte, o sea, lo que oímos es que el Transbús tiene un problema serio de administración, pero no estamos viendo que estén refrescando cuál sería la alternativa sustituta o cuáles serían otras alternativas posibles o inclusive otras opciones de transporte. Yo he mencionado la posibilidad de un transporte fluvial, tú puedes venir desde Parrilla hasta Villahermosa y dar la vuelta a través del Carrizal, o sea, estamos rodeados de el agua. Claro, y simplemente vas bajando en distintos puntos, no saturas el tema del tráfico urbano, podrían ser embarcaciones tipo pontones relativamente sencillas, apoyarías mucho a Ciudad Industrial con ese tipo de transporte también. En otras ciudades el transporte fluvial es una realidad. Son ideas que quedan ahí porque nadie dice es interesante, vamos a analizarlo, implementarlo. Siendo una ciudad que tanto dependió del agua en otros tiempos, pues hoy no la vemos como un conflicto y no como un beneficio. Oye, pero es grave lo que me dices, no se ven que se están haciendo proyectos. No hay nada. No, bueno, ni en el gobierno del estado ni en el municipio. Pues en la medida en que los viéramos que se están llevando a cabo, que están implementando, escuchamos, nos involucramos, seguramente seríamos parte de opinión en toda esta consecución, y eso es lo más preocupante, que si hoy no están haciendo los proyectos, ¿cuándo se van a hacer qué obras, no? ¿Qué pasa entonces con la llegada de Manuel Ordóñez?
que es alguien que está en el sector, que forma parte del gremio de la construcción, que se supone iba a ser un punto de referencia y punto de partida para nuevas cosas, no está haciendo las cosas. Pues no sé en este sentido de qué proyectos podamos hablar como temas concluidos. Entiendo que implementaron un área de proyectos importante al seno de la Secretaría, pero en cuanto a proyectos de los que conozcamos hoy que están implementando y que se van a hacer, o sea, sí han hablado de que van a hacer un paso a desnivel, inclusive creo que ahí en La Chichona van a hacer alguna corrección, otro en Pajés Hiergo, o sea, se ha hablado de proyectos que están por iniciarse, no conocemos los proyectos, tal vez sería valioso que nos involucraran y nos informaran qué es lo que tienen previsto en ingeniería urbana, porque no estamos muy... ¿Tú no ves una planeación ni un ordenamiento para la capital, por lo menos? No del todo informado, que yo te pueda decir aquí con conocimiento de causa, que digo, normalmente a través del Colegio de Arquitectos pues tenemos cierta información. Oye, Ricardo, ¿y no has platicado con Manuel Ordóñez? ¿Son amigos? ¿Forman parte del gremio? ¿No les has dicho, Manuel, las cosas no se están viendo? Pues en alguna ocasión llevamos algunas propuestas, inquietudes personales, el tema del malecón, alguna propuesta de vialidades en la zona del country que se está creciendo la mancha urbana, la zona conurbada con Acajuca, y en la medida que se tarde en esto, pues va a ser más difícil implementarlo. Pero pues bueno, ha quedado en inquietudes y en propuestas que hemos dejado ahí en su mesa. ¿Qué te dice? Pues que lo van a ver. Que lo van a ver, pero no pasa nada. No que yo sepa. Pues es grave, ¿no? Es grave porque ya esta ciudad cada vez está peor. Sí, o sea, en la medida que la ciudad crece y la mancha urbana no toma medidas para que las vialidades sean lo que deben llegar a ser, pues es preocupante. O sea, vemos ahí en la glorieta de San Joaquín, el periférico venía de 8 carriles y por un tema de propiedades, en algún otro sexenio, cuando hicieron la ampliación, se quedaron cortos de un lado. Y entonces tú vienes hacia el SAMS, por ejemplo, y te reduces a 2 carriles para hacer la continuación y se vuelve un cuello de botella conflictivo, ¿no? Ahí lo que se requiere es pues negociar con el propietario, véndeme otros 2 carriles o los propietarios y hacer una ampliación. Esas son las cosas que deberíamos estar viendo que se están llevando a cabo, porque los puntos nodales están muy evidentes, ¿no? ¿Qué se va a hacer en esos puntos de conflicto? No lo sé. Coincidimos, Ricardo, en que Manuel Ordóñez tiene idea del asunto, sabe, es un tipo que sabe, que tiene experiencia. Es un técnico experimentado. ¿Qué estaría pasando? ¿Cuál sería el fondo? Habría que preguntárselo a él cómo va o qué complicaciones tiene al interior de la Secretaría. Nos han dicho no hay dinero, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Hay alguna manera de hacer estas obras de otra que no, o sea, que pudiera realizarlas el Estado a pesar del el problema financiero por el que atraviesa? Bueno, es importante ver que sin recursos, bueno, hoy inclusive me preocupa que en lo que va del sexenio, lo poco se ha generado en tema de construcción, ¿no? De inversión en construcción. Pero aquí el tema es un tema de proyectos de primera instancia. Tenemos que tener muchos proyectos terminados, perfectamente documentados, para poder ir al Congreso Federal y decirle, dame recursos, aquí están los proyectos. ¿Ustedes estarían dispuestos a participar y ayudar al Estado y al municipio con proyectos? Sí, en la medida en que, digo, lo que podamos sumar en la medida de nuestras capacidades técnicas, obviamente lo haríamos con gusto, ¿no? Pero no se han acercado ustedes, no ha buscado el gobierno la iniciativa privada. No ha habido un acercamiento en ese sentido para ver en qué podemos coadyuvar o que nos digan tenemos inquietudes. A pesar de que ustedes se han acercado. Pues sí, nosotros hemos ido de alguna manera con inquietudes, buscando proponer. En alguna ocasión platicando con los hermanos Cámara igualmente me decían que ellos habían propuesto algunas alternativas para las vialidades y que no les habían hecho caso. En fin, que veo gente interesada, veo gente que levanta la voz, veo gente que se acerca, que está preocupado por lo que está pasando en cuanto a ordenamiento y planeación de la ciudad, pero que a la hora de la hora no son escuchados, no son tomados en cuenta y sigue el gobierno con su dinámica. Es lo que no nos gusta, que bueno, finalmente no se quedan los temas para darles atención y resolverlos, sino que ahí se quedan, ¿no? O sea, a lo mejor viene en el tema de las inundaciones que nos distraen mucho y bueno, sin duda no es un tema menor. Pero lo deseable es que al tiempo que hay quienes atienden y resuelven las inundaciones, la feria y otras cosas, pues haya un equipo que está trabajando en lo que
en lo que no se debe de desatender nunca, ¿no? Es la SOTOP por un lado, pero es también la SDET quien tendría que participar en esta planeación y en estos proyectos, y pues también en algunos proyectos podrían condiciones. Por ejemplo, el centro de convenciones es un tema que tiene que ver con inversión. Dijeron que en mayo iban a tener ya un diagnóstico en relación al centro de convenciones, de qué tipo se requeriría, etcétera, y a la hora, y todavía no hay fecha en que nos digan qué centro de convenciones es el que se requiera. Mira, el gobernador Granier se llevó 6 años prometiendo un centro de convenciones que no llegó. Y ya ahorita vamos caminando 1 año y medio de esta administración y no tenemos un proyecto, no tenemos un predio para un centro de convenciones. Yo he propuesto la posibilidad de que el actual centro de convenciones tiene 4,000 metros cuadrados, lo amplíes y lo vueles hacia el estacionamiento lateral, y que ahí inclusive lo amplíes todo lo que sea necesario para tener un centro de convenciones que pueda requerir Villahermosa. Aprovecha una infraestructura que ya tienes, quitas a la CORAT de ese lugar y tienes toda la posibilidad de estacionamiento. Es un centro urbano comunicado, tendrías que trabajar bien, enérgicamente con las vialidades para que esto sea posible, pero bueno, ya tienes una infraestructura, no la perderías, ¿no? Entonces la SDET tampoco está en la dinámica. Pues no, en este tema están trabajando despacio. Traen un proyecto interesante para el puerto de frontera, creo que es un proyecto valioso. No veo que el Plan Nacional de Infraestructura Federal pues vaya a tener, por lo menos no ahorita, recursos para ese proyecto, pero bueno, es un proyecto a mediano plazo. Ya adquirieron las tierras, según fuimos informados, eso es un buen paso, pero es un proyecto que no lo vamos a ver seguramente consolidado en este sexenio. Es un proyecto que va a caminar en la medida en que lo vayan aterrizando y lo vayan consolidando, pues va a caminar formalmente para fines del sexenio, principios del próximo. 9:02 a.m. Vamos a ir a la pausa y regresando vamos a escuchar al subsecretario Juan José Martínez, que quiere intervenir en esta plática. Volvemos.